La cristiana acogió a un pagano desafiando su fe. 12 jinetes vikingos llegaron a su boda. El ara sentía el viento gélido de Northumbria cortar hasta el hueso. 880 de Cristo. Un presagio, siempre un presagio, en el salino aliento del mar que azotaba la costa. Su destino ya estaba sellado. Lord Eldred implacable, una unión forzada para unificar el límite contra las sombras nórdicas. Su fe, un ancla en la tormenta, era su única luz. Pero esa tarde gris, justo bajo la pétrea sombra de su propia capilla, el mundo se resquebrajó. El obispo Cuthbert bramaba sermones contra los paganos, demonios en forma humana. Yace, tendido en un charco de sangre oscura, casi exánime, un guerrero vikingo. Su yelmo destrozado revelaba un rostro antes fiero, ahora desfigurado por la agonía. El ara, su corazón, se heló, luego ardió. No había lógica, solo una punzada violenta, peligrosa, de compasión. ¿Un demonio? No, solo dolor. El miedo la paralizó, pero una fuerza más antigua, más profunda, la empujó. Arrastró el cuerpo inerte, la sangre manchándole la túnica, hacia el granero abandonado. Cada paso, un sacrilegio susurrado al viento helado. Sus dedos temblaban al limpiar las heridas, al sentir la piel helada. Oraciones de sanación se mezclaban con el silencio tenso, el crujido de la paja bajo su rodilla. ¿Locura? ¿Blasfemia? No lo sabía, solo que debía hacerlo. Las semanas siguientes fueron un suspiro, un aliento robado entre la esperanza y el pavor al ser descubierta. Un vínculo silencioso, inaudito, floreció entre la devota cristiana y el enigmático pagano. Él no pronunciaba su nombre, pero en sus ojos, antes salvajes, ardía una gratitud contenida, un asombro por una misericordia que jamás conoció. El ara, por su parte, vislumbraba una humanidad sorprendente, prohibida, detrás de la brutal fama nórdica, desmantelando todo lo que le habían enseñado. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios, ¿de cuál ciudad você está? Tan súbitamente como había aparecido, el guerrero partió una mañana. No hubo despedida, solo un pequeño amuleto de madera toscamente tallado sobre la paja y una pregunta silenciosa. ¿Por qué? Que resonó en el alma de el ara. Una herida abierta sin sangre. El amanecer de su boda con Eldred llegó envuelto en una niebla fría. Las campanas de la capilla repicaban una melodía melancólica, un tañido que no era de júbilo, sino de sentencia. El ara, con el corazón pesado bajo el velo, avanzaba por el sendero empedrado, cada paso sellando un destino no elegido, una vida de obediencia y deber. Su mirada, fija en el portal de la capilla, buscaba un consuelo que no hallaba. Entonces el horizonte se quebró. No fue el sol, sino una sombra creciente. 12 jinetes vikingos, siluetas imponentes y oscuras contra el oro naciente, irrumpieron en la aldea. Un galope atronador que hizo vibrar el suelo, que ahogó las campanas, que congeló el aliento de los aldeanos. Gritos ahogados, pánico. Pero a la cabeza cabalgaba él, el guerrero al que había salvado. Su armadura, impecable ahora, brillaba con una luz cruel. La cicatriz en su mejilla, un testimonio silencioso de su acto prohibido.
Bajó de su caballo con una agilidad felina. Sus ojos azules, antes llenos de gratitud contenida, ahora helados, inquebrantables, fijos únicamente en el ara. Hrolf, hijo de Halfdan, resonó su voz, fuerte y clara, anunciando un nombre de poder, un jarl, una leyenda entre los paganos. Su llegada no era un ataque de saqueo. No buscaba oro ni ganado. Había una exigencia fría e innegociable en su mirada. Hrolf no la quería como esposa. La deuda no era de amor. La quería a ella, el ara, su vida ahora irrevocablemente ligada a la suya por un juramento de honor, una deuda de sangre involuntaria, un rehén de valor incalculable para sellar una tregua, quizás una pieza clave en una intriga de poder que podría definir el futuro del Daneló, la fe inquebrantable de Elara, la seguridad de su comunidad, forzada a una elección desgarradora entre la obediencia a su Dios y a su Señor, o la rebeldía que significaría seguir a este pagano salvador. La salvación de su alma o la supervivencia de su pueblo, todo bajo la mirada atenta e implacable del hombre que había curado. El destino la había lanzado a un mar tempestuoso. El destino la había lanzado a un mar tempestuoso. Elara, anclada en el terror, sentía la exigencia de Hrolf calar hasta sus huesos. No había amor en esa mirada gélida, solo cálculo. Una pieza en el tablero de los jarls. Eso era ella. Los aldeanos, estáticos, eran un coro mudo de miedo. Lord Eldred, su prometido, finalmente rompió el hechizo del silencio. Su rostro pálido, la mano instintivamente buscando la empuñadura de su espada. «¿Qué insolencia es esta, pagano?» Su voz tembló, pero el honor le obligaba a hablar. «Esta mujer es mía, prometida por Dios y el Señor a mi linaje». Hrolf no se inmutó. Su voz, un susurro ronco que arrastraba el frío del norte, cortó el aire. «Tu linaje es polvo. Dios es una palabra vacía. Esta mujer salvó una vida. La vida es deuda. Y esa deuda es mía para reclamar». Su mano, fuerte y acostumbrada al acero, se alzó, no en amenaza, sino en un gesto de despreocupada autoridad. Ajustó el broche de su capa de lobo que ondeaba al viento. Y en ese movimiento, la niebla se rasgó. El mundo de Elara se desplomó. Un destello de plata, no una runa bárbara, no un símbolo de Thor o de Odín. Era una cruz, no una cruz cualquiera. Una cruz de plata intrincadamente cincelada, tan familiar como su propio aliento, grabada con la marca del león rampante de su padre, Lord Aldrich, la misma que él siempre llevaba, un amuleto de fe y linaje, el mismo que había desaparecido la noche en que los asaltantes nórdicos, fantasmas de la noche, lo arrastraron de su lecho, su sangre manchando el gran salón, su vida arrancada con una brutalidad sin sentido, la noche que dejó a Elara huérfana, un alma rota en un mundo en guerra. La cruz, brillante y profanada, colgaba ahora del cuello de Hrolf, no como un trofeo de devoción, sino como una medalla de conquista, un objeto arrancado de un enemigo muerto, un escalofrío que no era del viento, sino de una verdad helada, recorrió a Elara. Sus ojos se fijaron en el objeto, luego subieron por el ancho cuello del guerrero, hasta la cicatriz en su mejilla, esa misma que ella había limpiado con manos temblorosas. No era solo la marca de una herida. Su visión se nubló. La compasión, la misericordia, el sacrilegio de salvar a un pagano. Todo se retorció en una burla macabra. No había salvado a un hombre. Había sanado al lobo que destrozó su manada. Había alimentado a la misma bestia que devoró a su padre. La gratitud en sus ojos, el silencio compartido, todo era un espejismo cruel, una burla del destino. ¿Un rehén? No.
Ella era la necia que había remendado al verdugo de su propia sangre, a un espectro de su dolor más profundo. Elara sintió una náusea, el mundo girando a su alrededor, el sabor a sal y sangre, la fe en que había visto la chispa de la humanidad, la fe destrozada. La mirada de Hrolf, antes inquebrantable, ahora portaba una sombra, un brillo fugaz de reconocimiento en sus propios ojos al ver el horror en los de ella. ¿Él lo sabía? ¿Sabía quién era ella? El silencio se hizo más denso, más opresivo que el galope de los caballos. El abismo no estaba a sus pies, lo había creado con sus propias manos. Y ahora, Hrolf la miraba, no como a una rehén valiosa, sino como a un trofeo, una ironía cruel. El dolor del alma era más agudo que el filo de cualquier hoja. El destino la había lanzado a un mar tempestuoso. Elara, anclada en el terror, sentía la exigencia de Hrolf calar hasta sus huesos. No había amor en esa mirada gélida, solo cálculo. Una pieza en el tablero de los Jarls, eso era ella. Los aldeanos, estáticos, eran un coro mudo de miedo. Lord Eldred, su prometido, finalmente rompió el hechizo del silencio. Su rostro pálido, la mano instintivamente buscando la empuñadura de su espada. ¡Qué insolencia es esta, pagano! Su voz tembló, pero el honor le obligaba a hablar. Esta mujer es mía, prometida por Dios y el Señor a mi linaje. Hrolf no se inmutó. Su voz, un susurro ronco que arrastraba el frío del norte, cortó el aire. Tu linaje es polvo. Dios es una palabra vacía. Esta mujer salvó una vida. La vida es deuda, y esa deuda es mía para reclamar. Su mano, fuerte y acostumbrada al acero, se alzó no en amenaza, sino en un gesto de despreocupada autoridad. Ajustó el broche de su capa de lobo, que ondeaba al viento, y en ese movimiento la niebla se rasgó, el mundo de Elara se desplomó. Un destello de plata, no una runa bárbara, no un símbolo de Thor o de Odín. Era una cruz, no una cruz cualquiera, una cruz de plata intrincadamente cincelada, tan familiar como su propio aliento, grabada con la marca del león rampante de su padre, Lord Aldrich, la misma que él siempre llevaba, un amuleto de fe y linaje, el mismo que había desaparecido la noche en que los asaltantes nórdicos, fantasmas de la noche, lo arrastraron de su lecho, su sangre manchando el gran salón, su vida arrancada, con una brutalidad sin sentido. La noche que dejó a Elara huérfana, un alma rota en un mundo en guerra. La cruz, brillante y profanada, colgaba ahora del cuello de Hrolf, no como un trofeo de devoción, sino como una medalla de conquista, un objeto arrancado de un enemigo muerto. Un escalofrío que no era del viento, sino de una verdad helada, recorrió a Elara. Sus ojos se fijaron en el objeto, luego subieron por el ancho cuello del guerrero, hasta la cicatriz en su mejilla, esa misma que ella había limpiado con manos temblorosas. No era solo la marca de una herida reciente, era el sello, el eco de una noche de horror. ¿Había estado él allí? Fue su mano la que... El aliento se le atascó en la garganta, su visión se nubló. La compasión, la misericordia, el sacrilegio de salvar a un pagano. Todo se retorció en una hurla macabra. No había salvado a un hombre. Había sanado al lobo que destrozó su manada. Había alimentado a la misma bestia que devoró a su padre. La gratitud en sus ojos, el silencio compartido. Todo era un espejismo cruel, una burla del destino. ¿Un rehén? No. Ella era la necia que había remendado al verdugo de su propia sangre, a un espectro de su dolor más profundo. Elara sintió una náusea, el mundo girando a su alrededor, el sabor a sal y sangre. La fe en que había visto la chispa de la humanidad. La fe
destrozada. La mirada de Hrolf, antes inquebrantable, ahora portaba una sombra, un brillo fugaz de reconocimiento en sus propios ojos, al ver el horror en los de ella. ¿Él lo sabía? ¿Sabía quién era ella? El silencio se hizo más denso, más opresivo que el galope de los caballos. El abismo no estaba a sus pies, lo había creado con sus propias manos. Y ahora, Hrolf la miraba, no como a una rehén valiosa, sino como a un trofeo, una ironía cruel. El dolor del alma era más agudo que el filo de cualquier hoja. Entonces el Jarl Hrolf se volvió, no hacia Eldred, ni hacia los aterrorizados aldeanos, sino hacia la bruma que aún envolvía los límites de la aldea. Un gesto imperceptible de su mano enguantada, y de la niebla, con la lentitud pausada de una pesadilla que cobra forma, emergió una figura, un jinete, solo uno. Su capa, empapada por el rocío, se fundía con la penumbra matutina. Los cascos de su caballo no hicieron ruido al avanzar. El ara, con el corazón apretado como un puño helado, intentó clamar, pero la voz se le rompió en un susurro inaudible. La figura se acercaba, más alta que los otros jinetes, más ancha de hombros, un casco de guerra, distinto al de los vikingos, de factura anglosajona, cubría su rostro, pero el penacho que lo adornaba, las marcas en la cota de malla, el estandarte enrollado sobre su espalda. No, no podía ser. La visión se aclaraba. El jinete detuvo su montura justo detrás de Rolf, una sombra silenciosa e imponente. Levantó una mano enguantada de cuero para quitarse el yelmo, un movimiento lento, deliberado. El aire se escapó de los pulmones de Elara. Un grito rasgó su garganta, sin sonido. El rostro que emergió de la oscuridad no era el de un espectro, sino el de un hombre de carne y hueso. Más delgado, sí. Cicatrices surcaban su mejilla izquierda, una profunda hendidura junto al ojo. Su cabello, antes de un castaño brillante, estaba ahora veteado de gris prematuro, más allá de lo que la edad justificaría. Pero esos ojos de un gris azulado, antaño llenos de nobleza y bondad, ahora brillaban con una luz gélida, calculadora, casi inhumana. Una luz que Elara conocía tan bien como su propio nombre. Lord Aldrich, su padre, vivo. No un fantasma, no un recuerdo. Estaba allí, de pie, respirando, con una capa que no era la suya y una espada que no era la suya, pero que portaba con una familiaridad escalofriante. Y su mirada no era la de un padre que encuentra a su hija perdida, sino la de un general evaluando un campo de batalla, o la de un señor evaluando un esclavo. La cruz en el cuello de Hrolf, la cicatriz, el ataque nocturno. Todo se unió en una verdad tan monstruosa que la realidad se retorció. Su padre no había sido asesinado. ¿Había sido, qué? ¿Tomado? ¿Conquistado? ¿O acaso de alguna manera inimaginable se había unido a ellos? Elara se derrumbó. Sus rodillas golpearon la piedra fría del camino nupcial, la misericordia que ella había derramado. El pagano al que había salvado, su padre, el hombre que le había enseñado la fe, ahora estaba allí con ellos, un rostro pálido y pétreo, su mirada tan fría como el acero. El abismo no solo se había abierto, la había devorado entera, llevándose consigo cada verdad que Elara había conocido. La traición no era solo de Rolf, era del mundo, de su propia sangre. Elara se derrumbó. Sus rodillas golpearon la piedra fría del camino nupcial. El aire helado se quemaba en sus pulmones. No había un grito, solo un susurro ahogado,
Un gemido de un alma rota. Lord Aldrich, su padre, vivo y de pie, no como un prisionero liberado, sino como un general que supervisa una ejecución. Sus ojos grises, los mismos que le habían enseñado a rezar, ahora la miraban sin calor, sin el menor rastro de la nobleza que ella recordaba. La mano de Aldrich se alzó, no para abrazarla, sino para señalar a Eldred, al obispo, a los aterrados aldeanos que observaban. Su voz, antaño un bálsamo, resonó ahora con una cadencia ajena, teñida de un acento rudo, que no era el suyo, el acento de las tierras nórdicas. La niña llora, sentenció, su tono vacío de afecto, siempre la más débil de mi sangre. Hrolf, el yal que llevaba la cruz de su padre, asintió, una sonrisa apenas perceptible, fría como el hielo, cruzando sus labios. Una pena, dijo, sus ojos clavados en el ara. Pensé que el honor cristiano os hacía más fuertes, Lord Aldrich. El ara levantó la mirada, el rostro bañado en lágrimas, el velo nupcial arrastrándose por el suelo polvoriento. Padre, logró articular una palabra que sonó como un ruego, una blasfemia. ¿Qué has hecho? Lord Aldrich se acercó, sus botas marcadas por la suciedad del camino. Se detuvo justo delante de ella, su sombra cubriéndola como una lápida. Su mirada se fijó en la cicatriz de Rolf, luego en la cruz en su propio cuello. Un escalofrío heló la sangre de Elara. La cicatriz, el ataque, la noche de horror. El brillo en los ojos de su padre no era de reconocimiento, sino de «¿Victoria? ¿Hecho, hija?» Su voz era un eco de su pasado, pero distorsionado, corrompido. He forjado un nuevo camino. Los ingleses, débiles en su piedad, se doblegan. Su Dios es de ovejas, no de lobos. Se inclinó, no para consolarla, sino para susurrar. Sus palabras más cortantes que cualquier espada. El viejo Aldrich murió esa noche, Elara. Con él, su fe blanda. Fui yo quien abrió las puertas de la fortaleza. Fui yo quien guió al Jarl Rolf a vuestro gran salón. Fue él, sí, quien asestó el golpe final a mi antigua vida, a la farsa que vivía. El mundo de Elara no se resquebrajó, se pulverizó. No había sido capturado, no había sido forzado. Su propio padre había sido el traidor, el que había entregado su hogar, su linaje, su fe. El Jarl Hrolf, el pagano que ella había salvado, no era el asesino, sino la herramienta. El lobo que había sanado era el mismo que devoró a su padre, sí, pero bajo las órdenes de su propio padre. Una red de engaño tan antigua como el odio entre mundos. ¿Por qué? La voz de Elara era apenas un hilo, un lamento. Lord Aldrich se irguió, su figura imponente contra la bruma. Poder, supervivencia y un legado más allá de las fronteras de un simple señor. Los vikingos son el futuro, Elara, y yo soy su arquitecto. Mi renacimiento exigía la muerte de lo que fui. Un gesto de su mano hacia Rolf, ahora un igual, o quizás un subordinado en esta nueva, aterradora jerarquía. Él fue el instrumento, tú, Elara, tú eres la moneda, la última pieza para unir mi antiguo mundo con el nuevo imperio que voy a construir. Elara sintió el vacío, el abismo. En la compasión que la impulsó, la piedad que la guió, todo había sido una cadena invisible, tejiendo su destino a la traición más profunda, a la locura de su propia sangre. Había salvado a un hombre que era parte del plan de su padre para destruirlo todo. No había una elección, solo una sentencia. Su padre, el arquitecto de su dolor, ahora la miraba con los ojos fríos del Ragnarok. El sol de la mañana se tiñó de sangre. Elara, arrodillada, el rostro surcado por las lágrimas y la incredulidad,
Sentía que no quedaba nada de ella. El mundo ardía. Su padre, el hombre que la había alimentado con historias de santos y de honor, era un monstruo. La mirada de Lord Aldrich se detuvo en el amuleto de madera toscamente tallado que asomaba del escote de Elara, el mismo que Rolf había dejado en el granero. Una mueca, casi una risa seca, distorsionó sus labios. ¿Ves, Rolf? Su voz no era para Elara, sino para el Jarl, una burla cruel. Incluso los más puros pueden ser un instrumento en la mano adecuada. Mi hija, Elara. Tan predecible en su piedad. Elara levantó la mirada, el horror helándola. ¿Predecible? ¿Piedad? ¿Qué quieres decir? Jadeó, la voz apenas un susurro que rasgó la garganta. Aldrich se agachó, su aliento frío rozando la mejilla de Elara. Sus ojos grises, antaño tan amables, eran ahora dos témpanos. Aquella tarde gris, hija, Rolf no fue un accidente. Era un regalo de mí para ti. Rolf, impávido, no hizo un gesto, pero un brillo oscuro cruzó sus ojos azules. ¿El ataque? La mente de Elara giraba, intentando unir los fragmentos de la pesadilla. El ataque al obispo Cuthbert. Aldrich corrigió, un brillo maligno en sus ojos. Una puesta en escena, un truco antiguo, infalible. ¿Creíste que el Jarl Rolf, un guerrero tan afamado, caería tan fácilmente, tan cerca de tu capilla, por un mero prelado? No, Elara, esa herida. Se detuvo, sus ojos clavados en la cicatriz que Elara había curado. Esa herida fue superficial, calculada, una farsa necesaria. Fui yo quien le indicó el lugar exacto. Fui yo quien se aseguró de que no muriera. Fui yo quien supo que tú, mi pequeña paloma piadosa, no podrías pasar de largo ante un cordero sangrante. Tu compasión, hija, es una virtud y tu mayor debilidad. Era el cebo perfecto para traerte a él, para atarte a nosotros. Elara sintió que el suelo se abría bajo ella. No era solo la traición de su padre, era la burla de su propia alma. Su bondad, su fe, había sido todo una trampa. Cada oración susurrada, cada toque de sanación, cada momento de conexión silenciosa, una cadena forjada por la mano de su propio padre, había sido el titiritero. Ella, la marioneta. No, balbuceó, la palabra ahogándose en bilis. No es posible. Él estaba muriendo. Rolf, quien hasta entonces había sido una estatua de piedra, soltó una risa ronca, una risa que no era de alegría, sino de amarga satisfacción. Poco después de que tu padre me hiriera, no había honor en ello, dijo el Jarl, sus ojos gélidos ahora fijos en Aldrich. Una tensión apenas perceptible entre ellos. Pero la recompensa era grande. Una hija tan dócil, tan fácil de engañar. La voz de Rolf, antes contenida, ahora se alzaba, con un tono de desprecio. Tu padre me prometió tu lealtad. Juró que me entregarías tu fe por la deuda de sangre que me debías, por el rescate de mi vida. Me pidió que te hiciera creer que había humanidad en mí. ¡Qué ironía! Elara se arrastró hacia atrás, lejos de la sombra de su padre, lejos de Rolf. La verdad no era solo que su padre era un traidor, sino que había prostituido su alma, vendido su compasión, transformado su fe en un arma. ¿Y Rolf? Dice, el pagano salvaje que ella había intentado humanizar, la había mirado con gratitud fingida, cómplice del engaño desde el principio. Los 12 jinetes no habían venido a reclamar una deuda. Habían venido a cobrar el último pago de una elaborada artimaña. El amuleto de madera, el símbolo de su vínculo, no era de gratitud. Era una marca de posesión, el sello de una trampa. Elara se dio cuenta, con un horror creciente,
de que el Ragnarok no era un mito lejano. Había estallado dentro de su propia capilla, en su propia alma, y ella había encendido la primera chispa. Elara se dio cuenta, con un horror creciente, de que el Ragnarok no era un mito lejano. Había estallado dentro de su propia capilla, en su propia alma, y ella había encendido la primera chispa. La bilis le subía por la garganta. La traición no era solo un cuchillo, era un veneno que le corroía las entrañas, cada célula de su ser. Su padre, Lord Aldrich, el arquitecto de su dolor, le devolvió una mirada de gélida victoria. «La niña es débil», repitió Aldrich, con un desprecio que le arrancó a Elara el último vestigio de esperanza. Una flor pisoteada. «¿Y tú, Jarl Rolf, te atreves a burlarte de mi astucia? Sin ella, sin su delicadeza, no tendrías nada. Ella fue la llave». Rolf sonrió, no una sonrisa helada de antes, sino una mueca de lealtad perversa que hizo que Elara se estremeciera. Sus ojos azules, antes de furia contenida, ahora ardían con una luz antigua, primigenia, que no tenía nada que ver con la gratitud fingida. «¿La llave, dices, anciano?», rugió Hrolf, su voz cortando el aire como un látigo. «No entiendes la profundidad del pozo en el que te has metido, Aldrich. Tú abriste la puerta, sí, fuiste el tonto que dio el primer paso, pero el camino que pisamos no es el tuyo, no es un sendero de poder mundano, de alianzas que se rompen como cáscaras de huevo». Elara, tendida en la piedra, vio cómo Hrolf se acercaba un paso más a Aldrich, la tensión entre ellos palpable. El Jarl extendió una mano y con un gesto deliberado apretó la cruz de plata en su cuello, la misma cruz de su padre. El aire se tornó denso, pesado, como antes de una tormenta de nieve. «Esa herida, Lord Aldrich», Hrolf continuó, su voz ahora un murmullo escalofriante, que no obstante, resonó en los huesos de Elara. «Fue superficial, sí. Tu previsión fue admirable, pero no fue un mero cebo para tu hija. Fue un ritual, una herida ritual que requería la sangre de un cristiano y la curación de otro. Un sacrificio sin saberlo». Sus ojos se clavaron en Elara, un brillo sádico en su profundidad. «Tu tacto, Elara, tu piedad, tu fe, no solo sanaron mi carne, despertaron algo que dormía, rompieron un sello de siglos». Elara sintió un escalofrío que no era del viento. ¿Un ritual? ¿Qué abominación había desatado con sus manos inocentes? Su mirada se dirigió a la cicatriz de Rolf, luego a la cruz de su padre. El metal que colgaba del cuello del Jarl comenzó a brillar con una luz tenue pulsante, no de plata, sino de un ámbar oscuro. El brillo no era cálido, era una luz enferma, como el ojo de un animal depredador. «Esa cruz», dijo Rolf, su voz ahora llena de una reverencia oscura, «no es un mero trofeo robado, fue una ofrenda, forjada con la fe de tu linaje, manchada con la sangre de tu padre, oh de lo que fue, y consagrada, sin saberlo, por tu toque purificador». ¡Qué ironía! La devoción cristiana invocando los poderes más antiguos y oscuros de mi estirpe. Un silbido bajo y penetrante, como el viento a través de huesos, comenzó a crecer desde la tierra misma. Las campanas de la capilla, antes melancólicas, resonaron con un tañido distorsionado, una disonancia que heló la médula. Los aldeanos no se movían. Eran estatuas de terror. La tierra bajo los pies de Elara vibró. Su sangre, la misma sangre que la unía a Aldrich, ahora hervía con una energía extraña, invasiva.
no era solo la fe que había sido profanada, era ella misma. Y tú, Jarl Hrolf Aldrich, visiblemente agitado, dio un paso adelante. Sus ojos se abrieron, no con sorpresa, sino con un miedo incipiente que Elara nunca le había visto. «No me dijiste la verdad. Esto no era parte del trato. ¿Qué demonios has hecho?» Rolf rió, una risa grave y triunfal que resonó por toda la aldea. «El trato fue el rescate. Tú me diste lo que necesitaba para romper el yugo. Y ahora, viejo Aldrich», Rolf giró la cruz de ámbar brillante en su mano, la luz oscura reflejándose en sus ojos. «El Ragnarök no ha estallado. Acaba de comenzar el Yule. Y mi regalo de solsticio es tu hija. No solo su lealtad, sino lo que ella ha despertado. Un poder que nadie ha visto en eras. Un poder que ahora es mío». Un eco de voces, susurros ancestrales, pareció levantarse de la tierra, mezclándose con el viento gélido. Elara sintió que su alma no solo había sido explotada, sino que ahora era el recipiente de algo terrible. Sus manos, las que habían sanado, ardían. Levantó la vista hacia Rolf, sus ojos suplicando una respuesta que no llegaría, mientras la cruz en su cuello brillaba con una luz funesta. La luz no era de salvación, era de condenación. La luz no era de salvación, era de condenación. Elara, arrodillada, sentía el eco de esos susurros ancestrales no solo en sus oídos, sino en sus venas, una corriente fría y extraña. Sus manos ardían, un fuego helado que subía por sus brazos. La cruz de ámbar pulsaba en el cuello de Rolf, y con cada latido oscuro el fuego en Elara se intensificaba. Los aldeanos inmóviles eran sombras petrificadas, sus ojos fijos en la escena grotesca. El obispo Cuthbert, aún tembloroso, no encontraba palabras, solo un gemido ahogado. Lord Aldrich dio un paso atrás, su pálido rostro transformado por un terror que superaba la furia. Sus ojos se clavaron en Elara, no con el desprecio de antes, sino con una mezcla de horror y un reconocimiento aún más aterrador. ¿Qué está pasando con ella? Su voz, que hacía un instante resonaba con la autoridad de un traidor, ahora era un murmullo de pánico. Rolf sonrió, una sonrisa ancha y depredadora que no invitaba a la confianza. Se inclinó sobre Elara, sus ojos azules, penetrantes como el hielo, absorbidos por la visión de su rostro contraído por el dolor y la confusión. La cruz en su cuello latió con un fulgor más fuerte. «Aldrich, tonto», sisió Rolf. Su voz no era ya de hombre, sino un coro de ecos ancestrales, como el viento en las profundidades de una cueva. «Creíste que el ritual era para unificar tu poder con el mío, que mi sangre, sanada por la pureza de la devota, me daría fuerza. Ingenuo». Rolf se enderezó, alzando la mano y señalando a Elara, no con la cruz, sino con un gesto que abarcaba toda su existencia. «La herida fue para abrir una puerta. Tu hija, Lord Aldrich, no es un mero cebo, ni una moneda de intercambio. Ella es la puerta misma». Elara sintió una punzada, un desgarro en su interior, como si algo estuviera despertando o rompiéndose. La luz en sus manos no era un ardor, era una resonancia, una llamada. «Tu linaje», continuó Rolf, dirigiéndose a un Aldrich ahora petrificado, «ha guardado un secreto por generaciones, Aldrich. Una sangre antigua, más vieja que vuestro dios de la cruz. Una sangre que se ha dormido, esperando el toque correcto. La piedad de Elara, su compasión, no sanó mi carne, liberó la prisión en su propia alma. El ritual no era para mí, era para ella, para despertar el don del cuervo». Un golpe seco. Lord Aldrich cayó de rodillas, el rostro lívido,
los ojos desorbitados. El don. Es una maldición. Mi padre, mi abuelo intentaron ocultarlo. La estirpe de la Dama del Invierno. No es un don, es un tormento. No sabía. La profecía. Su voz se quebró en un sollozo ahogado. El ara se encogió. El don del cuervo, la Dama del Invierno, una profecía, una maldición de su propia sangre. Todo lo que había creído, cada susurro de fe, cada historia de su linaje, se derrumbaba. No era solo la traición de su padre, ni la manipulación de Rolf. Era la verdad de su propia existencia, retorcida, oscura, ancestral. El fuego en sus manos se volvió una tormenta, una fuerza que la desbordaba. Levantó la mirada hacia Hrolf, y por primera vez no vio al guerrero, sino algo más, algo antiguo y oscuro que brillaba en sus ojos, no de conquista, sino de una sed profunda y terrible. Él la había despertado, y ahora ella era ¿qué? El ara no era una rehén, no era una moneda. Ella era la criatura de una pesadilla ancestral, forjada por la mano de su propio padre, y el instrumento de un poder que ahora inexplicablemente sentía latir en cada fibra de su ser. El Ragnarok había llegado, sí, pero no como la batalla final de los dioses, sino como el renacer de una oscuridad que habitaba en ella. El Ragnarok había llegado, sí, pero no como la batalla final de los dioses, sino como el renacer de una oscuridad que habitaba en ella. La visión de Hrolf, sus ojos reluciendo con la luz siniestra de la cruz de ámbar, ya no era la de un hombre, era la de un depredador primigenio. El fuego en las manos de Elara escaló, no quemando su piel, sino devorando su espíritu. Sintió un tirón violento, como si hilos invisibles se aferraran a su alma, arrastrándola hacia un abismo de hielo y sombras. Su voz, antaño un lamento, se congeló en su garganta. Los gritos de los aldeanos se hicieron distantes, ahogados por el crepitar interno que la consumía. «Mírame, Elara». La voz de Hrolf, ya no un eco, sino un trueno gutural que vibró en sus huesos, la obligó a alzar la mirada. Sus ojos, antes azul hielo, ahora eran pozos sin fondo, centelleando con motas de luz que no eran reflejos, sino estrellas muertas. Tú has despertado lo que dormía, lo que Aldrich el tonto creyó que podría usar, pero que solo podía liberar. Tú no eres un recipiente, Elara. Eres la puerta, y yo soy el heraldo, mi sangre, tu toque, la cruz de tu linaje. Los sellos están rotos. Una ráfaga de viento gélido, imposible en esa mañana, barrió la capilla. No era el viento del mar, era el aliento del invierno eterno. Las flamas de las antorchas danzaron frenéticamente, proyectando sombras deformes que parecían estirarse, cobrar vida. El obispo Cuthbert soltó un grito gutural, señalando con un dedo tembloroso a Elara. Su rostro, mirad su rostro. Elara sintió su propia piel tensarse, su carne fría como el granito. Llevó una mano temblorosa a su mejilla, sintiendo una dureza extraña, una rigidez que no era suya. Las lágrimas en sus ojos se helaron, dejando un rastro como de escarcha. Su cabello, antes castaño, comenzó a blanquearse, no de canas, sino con el fulgor fantasmagórico de la nieve recién caída. La luz ámbar de la cruz de Rolf se intensificó, un faro maligno que la absorbía. «La Dama del Invierno ha esperado eras», rugió Rolf, sus palabras resonando como una profecía. «Mi linaje la ha guardado en la oscuridad en la memoria. Tú, Elara, tú eres su regreso, no su esclava, no su recipiente. Tú eres ella». Lord Aldrich, tirado en el suelo, soltó un alarido de puro horror, arrastrándose lejos, no de Rolf, sino de su propia hija. «No, la maldición debe ser detenida, liberárselo todo». Pero Elara
Ya no escuchaba. Su mente se llenaba de ecos, de voces que no eran suyas, de memorias que no le pertenecían. Vislumbró vastos páramos helados, tronos de hielo y una soledad tan inmensa que ahogaba cualquier luz. La compasión, la piedad, la fe, eran cáscaras vacías. Ya no existía. Solo el frío, solo la voluntad de la dama del invierno, que se elevaba en su interior, reclamando lo que era suyo. El amuleto de madera que Rolf le había dejado no era un regalo, era un grillete, un vínculo. Rolf dio un paso al frente, alzando la cruz de ámbar brillante. No la miraba con codicia, sino con una reverencia abrumadora, una devoción que helaba la sangre. El matrimonio no es de un jarl y su rehén, Elara. Es la unión de un guardián y su reina. Es el Yule eterno. Los reinos de los hombres se arrodillarán ante tu invierno. Y yo estaré a tu lado, como tu heraldo, como tu consorte, para siempre. Los ojos de Elara, antes rebosantes de humanidad y dolor, se tornaron de un gris azulado glacial, la misma frialdad que había visto en los de su padre, pero 1000 veces magnificada. Se levantó no con su propia voluntad, sino con la de una fuerza ancestral, una que no conocía la piedad. El velo nupcial cayó de su cabeza, desintegrándose en copos de nieve fantasma. La novia, la cristiana devota, había desaparecido. Solo quedaba el invierno y la promesa de un Ragnarok helado que se cernía sobre el mundo. La luz no era de salvación, era de condenación. Elara, arrodillada, sentía el eco de esos susurros ancestrales, no solo en sus oídos, sino en sus venas, una corriente fría y extraña. Sus manos ardían, un fuego helado que subía por sus brazos. La cruz de ámbar pulsaba en el cuello de Rolf, y con cada latido oscuro, el fuego en Elara se intensificaba. Los aldeanos, inmóviles, eran sombras petrificadas, sus ojos fijos en la escena grotesca. El obispo Cuthbert, aún tembloroso, no encontraba palabras, solo un gemido ahogado. Lord Aldrich dio un paso atrás, su pálido rostro transformado por un terror que superaba la furia. Sus ojos se clavaron en Elara, no con el desprecio de antes, sino con una mezcla de horror y un reconocimiento aún más aterrador. ¿Qué está pasando con ella? Su voz, que hacía un instante resonaba con la autoridad de un traidor, ahora era un murmullo de pánico. Rolf sonrió, una sonrisa ancha y depredadora que no invitaba a la confianza. Se inclinó sobre Elara, sus ojos azules, penetrantes como el hielo, absorbidos por la visión de su rostro contraído por el dolor y la confusión. La cruz en su cuello latió con un fulgor más fuerte, proyectando sombras danzantes sobre la piel tensa de Elara. Aldrich, tonto, siseó Rolf. Su voz no era ya de hombre, sino un coro de ecos ancestrales, como el viento en las profundidades de una cueva. Creíste que el ritual era para unificar tu poder con el mío, que mi sangre, sanada por la pureza de la devota, me daría fuerza. Ingenuo. Rolf se enderezó, alzando la mano y señalando a Elara, no con la cruz, sino con un gesto que abarcaba toda su existencia. La herida, más otra. Fue para abrir una puerta. Tu hija, Lord Aldrich, no es un mero cebo, ni una moneda de intercambio. Ella es la puerta misma. Elara sintió una punzada, un desgarro en su interior, como si algo estuviera despertando o rompiéndose. La luz en sus manos no era un ardor, era una resonancia, una llamada. Tu linaje, continuó Rolf, dirigiéndose a un Aldrich ahora petrificado, ha guardado un secreto por generaciones, Aldrich.
Una sangre antigua, más vieja que vuestro Dios de la cruz. Una sangre que se ha dormido, esperando el toque correcto. La piedad de Elara, su compasión, no sanó mi carne, liberó la prisión en su propia alma. El ritual no era para mí, era para ella, para despertar el don del cuervo. Un golpe seco. Lord Aldrich cayó de rodillas, el rostro lívido, los ojos desorbitados. El don es una maldición. Mi padre, mi abuelo, intentaron ocultarlo. La estirpe de la Dama del Invierno. No es un don, es un tormento. Lo sabía. La profecía. Su voz se quebró en un sollozo ahogado. Elara se encogió. ¿El don del cuervo? ¿La Dama del Invierno? ¿Una profecía? ¿Una maldición de su propia sangre? Todo lo que había creído, cada susurro de fe, cada historia de su linaje, se derrumbaba. No era solo la traición de su padre, ni la manipulación de Hrolf. Era la verdad de su propia existencia, retorcida, oscura, ancestral. El fuego en sus manos se volvió una tormenta, una fuerza que la desbordaba. Levantó la mirada hacia Hrolf y por primera vez no vio al guerrero, sino algo más. Algo antiguo y oscuro que brillaba en sus ojos. No de conquista, sino de una sed profunda y terrible. Él la había despertado. Y ahora, ¿ella era qué? Elara no era una rehén, no era una moneda. Ella era la criatura de una pesadilla ancestral, forjada por la mano de su propio padre, y el instrumento de un poder que ahora, inexplicablemente, sentía latir en cada fibra de su ser. El Ragnarok había llegado, sí, pero no como la batalla final de los dioses, sino como el renacer de una oscuridad que habitaba en ella. La luz no era de salvación, era de condenación. Elara, arrodillada, sentía el eco de esos susurros ancestrales, no solo en sus oídos, sino en sus venas, una corriente fría y extraña. Sus manos ardían, un fuego helado que subía por sus brazos. La cruz de ámbar pulsaba en el cuello de Rolf, y con cada latido oscuro, el fuego en Elara se intensificaba. Los aldeanos inmóviles eran sombras petrificadas, sus ojos fijos en la escena grotesca. El obispo Cuthbert, aún tembloroso, no encontraba palabras, solo un gemido ahogado. Lord Aldrich dio un paso atrás, su pálido rostro transformado por un terror que... ¿Qué está pasando con ella? Su voz, que hacía un instante resonaba con la autoridad de un traidor, ahora era un murmullo de pánico. Hrolf sonrió, una sonrisa ancha y depredadora que no invitaba a la confianza. Se inclinó sobre Elara, sus ojos azules, penetrantes como el hielo, absorbidos por la visión de su rostro contraído por el dolor y la confusión. La cruz en su cuello latió con un fulgor más fuerte, proyectando sombras danzantes sobre la piel tensa de Elara. Aldrich, tonto, siseó Hrolf. Su voz no era ya de hombre, sino un coro de ecos ancestrales, como el viento en las profundidades de una cueva. Creíste que el ritual era para unificar tu poder con el mío, que mi sangre, sanada por la pureza de la devota, me daría fuerza. Ingenuo. Hrolf se enderezó, alzando la mano y señalando a Elara, no con la cruz, sino con un gesto que abarcaba toda su existencia. La herida, fue para abrir una puerta. Tu hija, Lord Aldrich, no es un mero cebo, ni una moneda de intercambio. Ella es la puerta misma. Elara sintió una punzada, un desgarro en su interior, como si algo estuviera despertando o rompiéndose. La luz en sus manos no era un ardor, era una resonancia, una llamada. Tu linaje, continuó Rolf, dirigiéndose a un Aldrich ahora petrificado, ha guardado un secreto por generaciones, Aldrich. Una sangre antigua,
más vieja que vuestro Dios de la cruz. Una sangre que se ha dormido, esperando el toque correcto. La piedad de Elara, su compasión, no sanó mi carne, liberó la prisión en su propia alma. El ritual no era para mí, era para ella, para despertar el don del cuervo. Un golpe seco. Lord Aldrich cayó de rodillas, el rostro lívido, los ojos desorbitados. El don es una maldición. Mi padre, mi abuelo, intentaron ocultarlo. La estirpe de la Dama del Invierno no es un don, es un tormento. Lo sabía. La profecía. Su voz se quebró en un sollozo ahogado. Elara se encogió. ¿El don del cuervo? ¿La Dama del Invierno? ¿Una profecía? ¿Una maldición de su propia sangre? Todo lo que había creído, cada susurro de fe, cada historia de su linaje, se derrumbaba. No era solo la traición de su padre, ni la manipulación de Hrolf. Era la verdad de su propia existencia, retorcida, oscura, ancestral. El fuego en sus manos se volvió una tormenta, una fuerza que la desbordaba. Levantó la mirada hacia Hrolf, y por primera vez no vio al guerrero, sino algo más, algo antiguo y oscuro que brillaba en sus ojos, no de conquista, sino de una sed profunda y terrible. Él la había despertado, y ahora ella era, ¿qué? Elara no era una rehén, no era una moneda. Ella era la criatura de una pesadilla ancestral, forjada por la mano de su propio padre, y el instrumento de un poder que ahora, inexplicablemente, sentía latir en cada fibra de su ser. El Ragnarok había llegado, sí, pero no como la batalla final de los dioses, sino como el renacer de una oscuridad que habitaba en ella. Las sombras de la capilla se alargaron, no por el avance del sol, sino por la emanación gélida que brotaba de Elara. Su piel, ya pálida, adquirió el fulgor iridiscente de la nieve a la luz de la luna, y sus cabellos, antes castaños, se transformaron en cascadas de blanco puro, como hilos de hielo hilado. Los ojos, aquellos que un día vieron bondad en un pagano moribundo, se habían convertido en abismos de un gris glacial, tan antiguos como las montañas, tan vacíos como la tumba. Ya no era Elara, era la Dama del Invierno, una presencia imponente que se alzaba sobre las ruinas de su humanidad. Lord Aldrich, el artífice de su propio. Hrolf, el Jarl, el astuto guerrero que había orquestado este despertar, avanzó un paso más, sus ojos azules ardiendo con una devoción que era tan fría como la esencia de Elara. La cruz de ámbar en su cuello ya no pulsaba con una luz funesta, sino con un fulgor constante, una conexión inquebrantable. Se arrodilló, no como un esclavo, sino como un guardián, un consorte que finalmente había encontrado a su reina. «Mi señora», susurró, la voz llena de una satisfacción profunda y helada. «El Yule eterno ha comenzado. El mundo es nuestro lienzo para pintar con la escarcha». Y así fue. La aldea de Northumbria, antaño un faro de fe anglosajona, se convirtió en el epicentro de un frío que se extendió silencioso e inexorable. Los reinos del sur sintieron el aliento invernal que no terminaba. Las cosechas murieron bajo la escarcha perpetua, y los cuervos, negros como la noche, volaron en vastas bandadas. De vez en cuando, en los páramos barridos por el viento, se decía que un jarl, con ojos de hielo y una cruz de ámbar brillante, cabalgaba al lado de una figura etérea, cuyo cabello era nieve y cuya mirada podía congelar el alma. La cristiana acogió a un pagano, y en el proceso desató el Ragnarok que dormiría en su propia sangre.
La saga de Elara no fue una historia de sacrificio y redención en el sentido cristiano, sino una crónica del alto costo de la compasión, un eco resonante de que incluso las almas más puras pueden ser los hilos que tejen el destino más sombrío. Su legado no fue de paz, sino de un invierno eterno, forjado por manos que buscaban sanar, y recordado por el viento gélido que silba a través de las ruinas. Si esta saga tocó su alma, entonces escuche o chamado dos Skald. A nossa jornada depende de la fuerza de nuestro clan, y esa fuerza é você. Você precisa se inscrever agora, para que os deuses do algoritmo não te façam perder nossas próximas lendas exclusivas. Este é